Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, hoy desde San José, Costa Rica, con el presidente más joven de América Latina, el señor Carlos Alvarado Quesada. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor presidente. Un verdadero gusto. Costa Rica se le conoce como la Suiza de América Central, un país donde funciona la democracia, la economía crece, se respeta el medio ambiente. Sin embargo, las imágenes que hemos visto en los últimos días de protestas masivas se encuentra en medio de una huelga de muchísimas semanas, la más larga incluso desde hace 40 años, según entiendo. ¿Qué está sucediendo con Costa Rica actualmente? Bueno, creo que estamos viviendo un poco lo que ha sido nuestro éxito. En efecto, hemos tenido una seguridad social buena para el país, no tenemos ejército, hemos tenido un crecimiento económico sostenido y hemos logrado hacer una distribución importante del bienestar, lo cual es positivo. No obstante, ha llegado el momento también, después de 20 años, de tener una situación fiscal, de un desbalance entre ingresos y gastos del gobierno, en que necesitamos hacer un ajuste, necesitamos hacer una reforma en la cual quienes más ingresos reciben o generan, contribuyan más al fisco. ¿Y cómo se puede asegurar que las clases menos pudientes, muchas de ellas son las que van a las calles a protestar, que sean ellas las menos afectadas de una reforma fiscal y sean realmente los que más ingresos tienen que paguen más? Yo tendría una precisión sobre eso. No sí, son necesariamente las personas más humildes las que se manifiestan. Han sido, por ejemplo, los trabajadores del sector público, que tienen categorías salariales superiores hoy que el sector privado. Costa Rica es uno de los pocos países donde el promedio de los salarios de los trabajadores públicos es superior al de los trabajadores del sector privado. Los estudios han determinado que el 80% de los ingresos que se generan de la reforma que hemos propuesto vienen del 20% más rico del país y de las empresas. Es decir, son los grupos más dinámicos los que más van a contribuir con este plan. O sea que esta reforma fiscal no va a afectar a los más pobres del país. La verdadera pregunta es qué pasaría si no hay reforma. Y si no hay reforma, lo que se vería afectado son los programas sociales y su financiamiento, se vería afectada las tasas de interés, se vería afectada el pago propiamente a servidores públicos, y eso tendría una incidencia muchísimo peor que no tener la reforma. Por eso es tan importante. Cada vez más personas de Nicaragua buscan refugio acá, incluso se está hablando de 23,000 solicitudes de refugio que han llegado a Costa Rica. ¿Cómo acepta, de qué manera acepta el pueblo costarricense a los ciudadanos que buscan acá refugio desde Nicaragua? Estamos asumiendo estos temas migratorios bajo los esquemas de migraciones seguras, registradas, ordenadas, en el trámite de los refugios de las personas que están llegando al país, con el tema de que Costa Rica, siendo un país de 5 millones de habitantes, se estima que tiene un medio millón al menos de nicaragüenses. Muchas de las personas refugiadas tienen redes de apoyo por la presencia ya nicaragüense y buscan cómo incorporarse, pero tenemos que hacer un trabajo conjunto, y de ahí la cooperación internacional es tan importante para temas laborales o para temas de derechos humanos o para temas de la convivencia pacífica en eso. Y no estamos ajenos a algunas manifestaciones lamentables, por ejemplo, de grupos que son muy minoritarios, pero que son de xenofobia, por ejemplo. Y eso, como sociedad que cree en los derechos humanos y en valores superiores, tenemos que pues, trabajarlo para el bien de todas y todos. ¿Se podría hablar ya de una crisis migratoria acá en Costa Rica? No estamos hablando en este momento de una crisis, pero hemos dispuesto lo necesario para estar preparados por cualquier contingencia, y así lo hemos hecho, por ejemplo, presupuestariamente para el año 2019, incluso en un contexto difícil fiscal y económico. Sí le damos un seguimiento muy cercano al estatus de la situación en Nicaragua. ¿Usted teme que Nicaragua pueda llegar a ser una Venezuela? Es una situación que, como lo fue en la década de los 80s, que nos preocupa, que por eso levantamos la voz en foros como la OEA o Naciones Unidas, porque es un tema que debe, desde lo regional, buscarse una solución. Sí, es un tema que es de preocupación, tiene afectación para nuestras exportaciones allí o para el tránsito de la mercadería, entre otras cosas. Pero deben ser las propias herramientas de la democracia las que resuelvan ese tipo de
situaciones. ¿Y cree que la comunidad internacional está haciendo lo suficiente en el caso de Nicaragua? Creo que está por verse, pero creo también que consistentes a esos valores debemos tener una mayor participación. Entiendo también que un representante vicecanciller alemán estará visitando la región. Yo esperaría también que ese tipo de mensaje de construcción democrática sea el mensaje que se venga a consolidar para América Latina, en este caso particular el de Nicaragua. La caravana de migrantes que estamos viendo que se dirige a Estados Unidos, está viviendo un bloqueo por parte de Estados Unidos. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido muy claras. ¿Qué opina acerca de esta reacción por parte del presidente de Estados Unidos ante la caravana migratoria? Yo creo que la caravana, y mucho como el mundo actual, nos está llevando a los efectos. Estamos viendo las manifestaciones de efecto, pero no terminamos discutiendo las causas, porque entonces terminamos hablando de temas de fronteras, de temas de límites. Pero las personas migran por situaciones estructurales también. Yo creo que la agenda que debemos profundizar como región, con los distintos países y en el hemisferio, tiene que ser no solo la agenda migratoria, que está bien que veamos el tema desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista de la migración ordenada y segura, pero también de la cooperación para el desarrollo. En la medida que haya más oportunidades de empleo, de educación, de salud, para las producciones locales agrícolas o de otro índole en los distintos países, y hay un ecosistema como tal de desarrollo y bienestar, pues vamos a evitar que haya mayores flujos migratorios o que sean flujos migratorios de otros tipos. Pero hay muchos jefes de Estado, sobre todo hoy en día a nivel mundial, que reaccionan de otra manera, y entre ellos está precisamente el presidente de Estados Unidos. ¿Le parece que está reaccionando de una forma correcta? El mejor ejemplo de cómo nosotros creemos debe reaccionar es como nosotros actuamos con nuestro ejemplo. A Costa Rica le ha correspondido en los últimos años. Yo cuando era ministro, antes de ser presidente, tuvimos en 2016 el paso de 8,000 cubanos que estuvieron en Costa Rica varados más de 3 meses por el cierre en la frontera en Nicaragua, y se les dio asistencia humanitaria mientras se resolvía eso. Hay el tránsito de personas extracontinentales o de Haití. Hoy en día vemos que hay jefes de Estado bastante diversos, muy diferentes, totalmente diferentes, por decirlo de otra manera. Y entre ellos está el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Qué opina del presidente electo Jair Bolsonaro en Brasil? Bueno, en el caso de Brasil, y como lo he manifestado, nosotros somos defensores de la democracia y creemos en los procesos democráticos y celebramos cuando las naciones toman sus decisiones a partir de ello. Pero ¿qué sucede cuando se encuentra con un jefe de Estado que no comparte quizás los mismos principios, con un jefe de Estado que ve más el nacionalismo que otro tipo de política, que lleva un discurso completamente diferente, como por ejemplo lo es también Jair Bolsonaro? Entendemos un principio, que tenemos que trabajar por lo que nos une y no por lo que nos divide para salir adelante. Ese es el mismo ejemplo que creo que en el ámbito multilateral debemos tener. No todos vamos a tener las mismas opiniones en todo, pero tenemos que entender dónde están nuestros intereses comunes y lo que nos une para sacar las agendas de trabajo y lograrlo. Ciertamente el mundo en sus diferentes regiones vive tiempos complejos y vive tiempos de incertidumbre, pero es un tiempo para que sea la razón, el corazón, la empatía, la que alce la voz también. Tiene que alzarse esa voz para darle esperanza al mundo, y tiene que ser valiente esa voz. Es un momento para que las voces valientes estén presentes en el debate. Me gustaría hablar brevemente del tema medio ambiente. Costa Rica también es conocido por eso. Tiene una energía muy limpia, una de las más limpias en América Latina. ¿Qué otros pasos se planean dar, sobre todo en cara a la cumbre climática de las Naciones Unidas? El gran reto de nuestra generación, no solo en Costa Rica, en el mundo, es la descarbonización de la economía. Es desligar el crecimiento económico del consumo de los combustibles fósiles. Costa Rica hoy, su producción de energía eléctrica es 99.5% limpia y renovable. ¿Puede ser Costa Rica con esto un ejemplo para los demás países? Tiene que serlo, es un deber ético. Es un deber ético nuestro con nuestra propia historia y con lo que podemos hacer en el mundo. Porque podemos demostrar que se puede descarbonizar la economía.
¿Y qué es el paso fuerte y el plan de descarbonización que próximamente estaremos presentando al país y al mundo? Nuestro transporte, que sigue siendo el 70% del uso energético del país, sigue estando basado en gasolina y diésel principalmente. Pero ahí está la oportunidad de electrificar nuestro transporte, de digitalizar nuestra economía, de cambiar las prácticas del sector agropecuario para reducir emisiones. En el corto plazo, ¿qué es lo que necesitamos lograr? Y es el plazo de la administración, demostrar que las curvas de crecimiento económico y la curva de combustible fósil se desengancha. Esa es la nueva economía, una economía que crece sin tener una dependencia a los combustibles fósiles. Y en el mediano plazo es la abolición de los combustibles fósiles y la abolición y la descarbonización de la economía. Así como hace 70 años abolimos el ejército, nuestra generación lo que tiene que abolir es el uso de los combustibles fósiles. ¿Y en qué lapso de tiempo se puede lograr tremendo reto? En el corto plazo, la señal clara del desenganche, es decir, desenganchar, porque eso demuestra que sí es posible crecer sin depender del combustible fósil. ¿Y cómo sucede eso en la práctica? Eso sucede transformando la flotilla vehicular, tanto el transporte público como privado, a otras tecnologías eléctricas, utilizando mayoritariamente transporte masivo eléctrico. Estamos en el proceso de construir para el año 2021 la primera etapa de un tren eléctrico interurbano movilizado por esta matriz limpia que reduciría las emisiones dramáticamente. ¿Para el 2021? Para el 2021 iniciar una primera etapa de ese tren que reduce las emisiones. ¿Y cómo se puede lograr hacer eso con cada vez más jefes de Estado que se están despidiendo de ese tema, despidiendo del Acuerdo de París? La mejor forma de decir es hacer. Es hacer, y eso es lo que queremos cumplir haciendo con el ejemplo y demostrar que cuando podría haber desesperanza, hay elementos reales, fehacientes, no ficticios, de que sí se puede. Y yo creo que esa es la labor que hoy nos corresponde asumir. Señor presidente Carlos Alvarado Quesada, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes.